Bueno, hermanos, vamos a comenzar ya con nuestra clase dominical y le voy a pedir a José si puede hacer una oración para iniciar esta clase, por favor. Sí, pastor. Gracias, Padre, te damos por este día. Cada día nos das una nueva esperanza. Te pedimos que nos des entendimiento, nos sacares las cosas que el pastor nos va a decir, Padre, a través de tu palabra. Dale sabiduría al pastor para que nos llegue el conocimiento que tú quieres que tengamos, Padre. Y te damos gracias por reunirnos, por este medio, Padre, porque tú utilizas todo para que tu iglesia siga trabajando y siga teniendo acción, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, José. Sí están viendo allí las diapositivas, ¿verdad? Sí, hermanos, ¿sí las ven por allí? Pastor, tienes apagado tu micrófono. Ah, lo siento, muchas gracias. Sí están viendo allí las diapositivas, ¿verdad? Sí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hermanos, solamente como repaso, la semana pasada hablamos acerca del concepto revelación. ¿Qué significa revelación? ¿Estás por allí, Iraís? ¿Qué significa revelación? Es ser. Ok, muy bien. Dios dándose a conocer, Dios dándose a conocer al humano, a las personas, a la iglesia, podríamos decirlo, ¿no? Y hablamos acerca de dos conceptos muy importantes, la revelación, dos conceptos de revelación, revelación general y revelación especial. Y muy fácil, son muy sencillos de aprender, pero son muy importantes. Y hablamos la semana pasada de por qué era importante para nuestras vidas diarias. Revelación general, la revelación general iglesia tiene que ver con cómo Dios se revela a través de la creación. Hay muchos pasajes en los salmos, si ahorita no mal recuerdo es Salmo 9.1 y también Romanos 1 del 18 al 20, hablan de que Dios se revela a las personas por la creación, por el simplemente hecho de Dios haber creado, de ver los paisajes, de ver la naturaleza, de ver todo lo creado, las personas deberían de decir, wow, existe algo más grande de lo que yo conozco, más grande de lo que yo sé que es Dios. Incluso Romanos capítulo 1 dice que aquellas personas que no hayan conocido a Jesús a través de la palabra de Dios, a través de una persona que les predica del Evangelio, se les va a juzgar por no haber reconocido a Dios por medio de la creación. Por medio de la creación. Eso, iglesia, es sumamente, sumamente importante. Es sumamente necesario y es sumamente especial que lo sepamos. Y la revelación especial tiene que ver con Dios dándose a conocer a través de la palabra de Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, la máxima revelación que puede haber hoy es Cristo mismo. Si nosotros queremos conocer más a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Si nosotros queremos saber más de Dios, tenemos que saber de Jesús. Si ustedes quieren decir, si ustedes dicen, ¿cómo puedo conocer más a Dios? O yo, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Tengo que conocer a Jesús. A Jesús. Y bueno, y por eso el texto para memorizar es el de la semana pasada, es Hebreos capítulo 1 versículo del 1 al 2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es el texto de memorizar de esta semana, Entonces es muy importante, hermanos, hermanas, como hicimos compromiso al principio de este nuevo, podríamos decirlo, material de estas nuevas sesiones. Es muy importante que
aprendamos nuestros textos bíblicos, textos bíblicos. Entonces, al final de esta clase vamos a ver cuál es el texto para memorizar de la siguiente semana. Entonces, hermanos, espero que estemos muy conectados con estas clases para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Lo vuelvo a decir, revelación. Revelación general es Dios dándose a conocer a través del universo, a través de la creación, y la revelación especial tiene que ver con Dios dándose a conocer por medio de su palabra, pero también nos revela al Hijo. Es decir, Jesús es la máxima expresión de Dios dándose a conocer. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Cristo. Y algo que comentaba la semana pasada, y con esto termino esta sinopsis rápida de la clase pasada, es Dios ya no, es decir, Dios ya no se da más a revelar porque su revelación general y su revelación especial es suficiente. Esto no quiere decir que Dios no se quiera dar a conocer, no. Es decir, Dios se sigue dando a conocer, pero a través de su revelación, a través de la creación y su revelación a través del Hijo. Solamente de esas maneras. Es suficiente. Es suficiente y por eso hay muchos versículos que hablan de que Jesús es suficiente para poder tener acceso al Padre. Uno de esos libros es Hebreos. Entonces, iglesia, bueno, vamos a pasar a nuestra clase del día de hoy. Y nuestra clase del día de hoy, hermanos, tiene que ver con entender la parte del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué existe el Antiguo Testamento o de qué habla el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento y por qué habla el Nuevo Testamento? Y algo muy importante es que nosotros conocemos en nuestra iglesia contemporánea al Antiguo Testamento como Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento de esa manera. Pero en la antigüedad, o en este caso en la iglesia primitiva, hermanos, en siglos atrás, donde la iglesia comenzó, se le conocía a estas dos porciones como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el Antiguo Pacto y cuál es el Nuevo Pacto? ¿Por qué se le llama Antiguo Pacto al Antiguo Testamento y por qué se le llama Nuevo Pacto al Nuevo Testamento? Y estas son preguntas muy importantes, lo decía la semana pasada, iglesia, porque a veces va a haber hermanos, familiares, cuando queramos compartirles a otras personas y nos van a preguntar, ¿y por qué existe el Antiguo Testamento y por qué existe el Nuevo Testamento? Y entonces, lo que ustedes tienen que contestar en su forma de contestar, no en mi forma, sino en su propia forma de contestar, es justamente lo que vamos a ver ahora. Porque ahora vamos a entender por qué existe el antiguo pacto y por qué existe el nuevo pacto. ¿Por qué existe el nuevo pacto? Entonces, espero que estemos muy emocionados por tener este aprendizaje el día de hoy, porque nos va a servir mucho para nuestro conocimiento, para compartirlo a otros y al final quiero que hagamos algunas aplicaciones a nuestra vida diaria. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es el pacto antiguo? Y para definir el pacto antiguo, hermanos, la palabra clave es obras. La palabra clave es obras. El pacto antiguo también es conocido como ley. Aquí ya podemos empezar a tener un poquito más de referencias, ¿no? Es decir, tenemos o sabemos mucho acerca de qué era la ley. Bueno,
el pacto antiguo también es conocido como ley. Entonces ya se van encuadrando, se van ligando todos nuestros conocimientos que hemos adquirido en nuestra fe cristiana. El pacto antiguo también es conocido como ley. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel basado obediencia en obediencia. Y para eso quiero pedirle a nuestro hermano Marcos si puede buscar Deuteronomio 28 del 1 al 6 y a nuestra hermana Carmelita Deuteronomio 28 del 15 al 20, por favor. Hermano Marco 28, Deuteronomio 28 del 1 al 6 y nuestra hermana Carmelita Deuteronomio 28 del 15 al 20. Y cuando nuestro hermano Marco lo tenga, puede abrir su micrófono y puede darle lectura, y cuando termine nuestra hermana Carmelita. Ok, pastor, leeré la palabra de Dios. Dice así, Deuteronomio 28, del 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el camino. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Palabra de Dios. Gracias, hermano Marco. Hermana Carmelita, ¿tiene Deuteronomio 28 del 15 al 20? Hermana Carmelita, su micrófono está apagado. Creo que no puede abrirlo. Por ahí píquele a la pantallita y le va a salir un pequeño microfonito. Ahí está. ¿Está, hermano? Ahí está, hermana. Adelante, por favor. Sí. Dice del 15 al 20. Deuteronomio 20. Pero Adelante, del adelante. 15 al 20. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito será tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Malditos serán en tus entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición que pronto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas. ¿Hasta ahí, hermano? Hasta ahí, hermana. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al hermano Marco y a nuestra hermana Carmelita. Si nos damos cuenta, iglesia, en este pasaje, son la misma ley, pero en dos sentidos. Una en obediencia y otra en desobediencia. Entonces, exactamente, hermanos, exactamente. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Que Dios había dado su ley, había dado este pacto, el cual estaba, basado por obras. Se caracterizaba por el principio de que la vida depende del hacer. Es decir, Dios había destinado este pacto antiguo, estas leyes, podríamos incluso llamarlo en un vocabulario más contemporáneo, forma cívica de vivir, una forma de vivir. Dios lo había dado.
la ley cumplió un propósito de gracia en el plan global de Dios, porque la ley fue dada para que el hombre pudiera tener una identidad con él, pudiera tener esta relación con él a través de la obediencia. Ahora el problema es que si ellos no obedecían, ya vimos los pasajes que leyó nuestro hermano Marco y nuestra hermana Carmelita, en especial el de nuestra hermana Carmelita. Si no obedecían, iba a haber maldición sobre ellos. Iba a haber maldición sobre ellos. Entonces, esto es muy importante para entender el pacto antiguo. ¿Por qué lo digo, hermanos? Y aquí es donde quiero tener las primeras impresiones de ustedes y que lo podamos leer y que podamos compartir juntos en esta parte. ¿Cuál es el problema, hermanos? Y me gustaría saber su opinión o algunas participaciones. ¿Cuál es el problema cuando el humano depende de sus obras? Pues que nos vamos a equivocar, que vamos a andar por caminos errados, porque Dios no quiere eso, sino Dios quiere que obedezcamos su palabra, dependamos de Él y sobre todo aprovechemos el vivir el nuevo pacto, que es su gracia. Okay. ¿Sí? Pero con esa corresponsabilidad de entender que no por eso podemos hacer lo que queramos, sino al contrario. Yo digo que hay más compromiso porque no por obras, sino por gracia somos salvos. Ok, muy bien, hermano Marco. Muchas gracias. Y justamente es parte de lo que vamos a ver. Hermanos, hermanas, me gustaría saber ustedes qué pasa cuando nosotros hacemos algo, ustedes y yo hacemos algo, pero solamente por quedar bien o para obtener algo. Hermano. Adelante, hermana Carmelita. Pues nos estamos engañando a nosotros mismos porque nosotros no podemos engañar a Dios. Exactamente. Él nos está viendo cuando actuamos mal y cuando actuamos bien. Exactamente, hermanos. Y justamente este fue, hermanos, el problema del pacto antiguo. ¿Cuál fue el problema del pacto antiguo? Número 1, los hombres creían que su salvación y su perdón lo podían conseguir con sus manos. ¿Cuántos profetas menores y profetas mayores, cuántos profetas no hablaron al pueblo de Israel de que cumplían sus obras, de que daban ofrendas increíbles y todo eso, pero que no tenían un corazón transformado, un corazón regenerado? El problema, hermanos, es que los hombres manipularon la ley y el pacto antiguo de Dios. Los hombres manipularon el pacto antiguo de Dios. Otro de los problemas fue que el corazón corrompido del hombre manipuló la ley para su conveniencia. Bueno, esto ya lo acabo de decir. El pecado también se aprovechó del mandamiento para matarnos. Es decir, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? Que la misma ley provocó en el humano más que, hermanos, más pecado. La ley provocó en el humano más pecado. Y entonces es sumamente importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque el pacto antiguo, hermanos, no fue que Dios se equivocara. No, fue que el hombre nuevamente manipuló lo maravilloso que Dios le había dado al hombre, lo manipuló y entonces hizo lo incorrecto, provocó más pecado. La ley despertó y suscita el pecado, hermanos. Y la ley provocó, por lo tanto, maldición. ¿Por qué la ley provocó maldición? Porque entonces las personas ya no podían tener cumplían la ley, cumplían los reglamentos, cumplían con los mandamientos, pero no había transformación del corazón. Y entonces, si no hay transformación del corazón,
¿Cómo puede eso accesar ante Dios? Si no solamente cumplían por cumplir, estaban viviendo bajo maldición. Le voy a pedir a nuestra hermana Iraís si puede leer Romanos 8:3. Le voy a pedir a nuestro hermano José, si está por ahí, si puede leer Romanos 5:20. Le voy a pedir a nuestra hermana Carmelita si puede leer Gálatas 3:19 y a nuestro hermano Marcos si puede leer Primera de Corintios 15:56. Romanos 8:3 Iraís, Romanos 5:20 nuestro hermano José, Gálatas 3:19 nuestra hermana Carmelita y Primera de Corintios 15:56 nuestro hermano Marco. Cuando lo tengan, por favor, me avisan, iglesia. Sí, Romanos 8:3 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Amén, amén. Muchas gracias, Iraís. Muchas gracias. Y lo vuelvo a decir, estos pasajes confirman todo lo que la ley provocó. Confirman todo lo que la ley provocó y que no ayudó al hombre, sino perjudicó al hombre. Hermano José, Romanos 5:20. En lo que atañe a la ley, intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Muchas gracias, hermano José. Muchas gracias. Gálatas 3:19, hermana Carmelita. Entonces, el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Muchas gracias, hermana Carmelita. Y Primera de Corintios 15:56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Exactamente, ¿no? Entonces, todos estos pasajes que acabamos de compartir, hermanos, me gustaría que más en semana ustedes los leyeran y que siguieran trayendo aplicaciones acerca de por qué la ley suscitó en el pecado del hombre, en la vida del hombre, perdón, más pecado. Lo vuelvo a decir, Dios no se equivocó con dar la ley. Dios no se equivocó. El problema es que el hombre siempre busca artimañas, es bien inteligente para transgredir lo que Dios nos da y volverlo en pecado. Volverlo a pecado y volverlo maldición para nuestras vidas. Y entonces, de esto trata el pacto antiguo. De esto trata el Antiguo Testamento, porque no se trata de hacer obras, no se trata solamente de hacer por hacer, sino que tiene que haber una transformación de corazón. Y el problema es que no había transformación del corazón en el pueblo de Dios. Pero por lo tanto, y aquí es donde son las buenas noticias, y es aquí donde donde se refleja el mensaje principal del Nuevo Testamento, es que iba a venir un Salvador, iba a venir el Hijo de Dios, iba a venir Dios mismo a morir como sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Y ya no iba a ser por fe, por obras, sino iba a ser, como hace unos momentos dijo nuestro hermano Marco, por fe. Por fe, iglesia. Y de gracia, pastor. Por gracia, exactamente. Y por esto, de esto trata el nuevo pacto. La palabra clave para el nuevo pacto es fe. Es
fe. La ley era solo algo temporal. Vamos, ya va a ver el nuevo. ¿Qué es el nuevo pacto? La ley era algo temporal hasta que viniera el cumplimiento de lo nuevo y completo. Le voy a pedir a Iraí si puede buscar Gálatas 3:25. Y dice, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. En otras versiones menciona aquí la palabra ayo. Ayo en la versión Reina Valera. ¿Qué era el ayo? El ayo era un cuidador, era un tutor. Lo que está diciendo Pablo en este pasaje de Gálatas 3:25 es que la ley era un tutor, era algo temporal, pero iba a venir el tiempo donde la revelación máxima de Dios, que es Jesucristo mismo, iba a venir y entonces la gente podía ahora entrar a la misma presencia de Dios, pero ya no por la ley, sino por la fe. Por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Vemos el contraste, hermanos, de obras, obediencia a fe. Es un contraste muy importante, porque ahora todas aquellas personas que quieran entrar a la presencia de Dios, que quieran tener una relación personal con Dios, no es por el hacer, sino es por la fe. Y bueno, algo importante que vamos a ver mucho después es que la fe también es obediencia. No se trata de que entonces la fe ya no tenemos obediencia. No, la fe también implica obediencia. Pero es una. Perdón, pastor, ¿qué es el ayo? El ayo, hermano, el ayo es un cuidador o es un tutor. Es un cuidador o es un tutor. Lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas 3:25 es que la ley tenía la función de un tutor. Pero un niño tiene un tutor para toda la vida, hermanos. No, No, creo que no. no, claro que no. Cuando crece ya no. Exactamente, entonces la ley solamente era un ayo, era algo temporal, porque iba a venir lo perfecto, lo completo, lo sano, lo increíble, que era la fe puesta en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, el nuevo pacto era el cumplimiento de lo completo. De lo completo. Por eso dice este segundo punto, ahora Cristo es el cumplimiento y la versión completa de cómo el humano se puede relacionar con Dios. Y le voy a pedir por ahí, creo que ya escuché a mi hermana Elvia, le voy a pedir si puede buscar Hebreos 8:13. Hebreos 8:13. Sí, pastor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Muchas gracias. Justamente Hebreos es uno de los libros más cristológicos del Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento son cristológicos. Pero, y a cristológicos me refiero a que tienen una esencia de Cristo plena. Entonces, bueno, este pasaje que acaba de leer nuestra hermana Elvia justamente refleja esto. El pacto antiguo era temporal, era solamente, su destino era morir. Eso es lo que quiero decir. Su destino era morir, porque entonces el pacto nuevo llegaría a el mundo y a nuestros corazones, y llegaría la revelación de Dios a través de la fe. Hermanos, cuando quieran participar, interrúmpanme con su micrófono, porque como yo comparto pantalla, no puedo ver todos, no puedo ver sus caras, entonces ni cuando levantan la mano. Entonces ustedes aprendan su micrófono y díganme, pastor, una pregunta, o pastor, esto, porque no los veo, discúlpenme. Entonces, cuando
quieran participar, por favor, interrúmpanme. ¿Cuál era otro de los principios de este nuevo pacto, hermanos? Hay un parteaguas cuando por medio de la fe tenemos accesos a las riquezas de Dios. Y le voy a pedir por allí a Rebeca, no sé si Rebeca esté por ahí o ya no está. Creo que ya no está, ¿verdad? Sí, sí está. Ah, Rebeca, ¿estás por allí? Nada más prenda su micrófono, una Rebeca. Ah, ahí está Rebeca. ¿Puedes buscar Gálatas 3, 23 al 25? Gálatas 3 del 23 al 25. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera de que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo. Exactamente, y aquí se completa la idea de la primera, del primer punto de este nuevo pacto, ¿no? Y aquí ya, podemos ya, la misma Biblia, hermano Marco, contesta en este pasaje de Gálatas 3, del 23 al 25, lo que era el ayo y cómo funcionaba, ¿no? Entonces... Sí, lo estoy viendo, pastor. Gracias. No, gracias a la Biblia. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque estos puntos nos siguen revelando para qué vino, para qué sirvió el antiguo pacto y para qué sirvió el nuevo pacto. Ahora, algo muy interesante y con lo cual quiero que sigamos teniendo la misma idea. Esto no fue que Dios se equivocó, incluso el nuevo pacto, hermanos, siempre fue el plan A de Dios. Jesús siempre fue el plan A, no fue el plan B. Y justamente esto del ayo nos lo sigue confirmando. Es decir, la revelación de Dios, el objetivo de Dios al dar la fe, al que cualquier persona pudiera accesar por medio de la fe, siempre fue el plan A de Dios. Nunca fue el plan B. No fue que Dios se equivocó y dijo, entonces voy a mandar a mi hijo Jesús para que... No, Jesús siempre fue Dios. Jesús siempre fue el plan A de salvación para Dios. Jesús siempre estuvo en la historia de la revelación de Dios. Jesús es Dios mismo y Jesús siempre fue el plan A para su salvación. La ley solamente fue temporal, pero el cumplimiento de la fe, el cumplimiento del tiempo de Dios era creer en Jesús mismo para tener salvación. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos si puede buscar Romanos 5 del 10 al 11, por favor, hermano Marco. Dice Romanos 10, 5 del 10 al 12, pastor. Al 11, por favor, hermano. Al 11, ok. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios y por el Señor nuestro Jesucristo, porque por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Exactamente, es decir, la salvación por la fe. Ahora somos salvos por fe, ya no somos salvos por obras. Ya no somos salvos por algo que yo quiera conseguir, por algo que yo quiera tener. No, somos salvos porque mi fe depositada en Cristo Jesús me permite acceso al Padre. Dice Romanos 4, versículo, no voy a leer todo el pasaje porque es una gran porción.
pero Romanos 4, 4 versículo del 4 al 5 dice: porque el que trabaja no se le considera su salario como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino que solo cree en el que justifica a los pecadores, su fe le es considerada como justicia. Como justicia, hermanos. Iglesia, este entendimiento del pacto antiguo y del nuevo pacto es un regalo de su misericordia, es un regalo de Dios para nuestras vidas. Porque entonces el ahora, todas las riquezas, la salvación, la justicia, la gracia, la misericordia, no es por obras nuestras, no es por cuán bueno soy, no es por cuánto doy, no es por cuánto hago, sino es porque hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y ahora tenemos acceso a Dios por nuestra fe. Y esto, hermanos, es algo tan enriquecedor para nuestras vidas y como iglesia. Y por último, con esto quiero cerrar para pasar al tiempo de escucharles y de poder aplicarlo a nuestras vidas. Otro aspecto muy importante del nuevo pacto es que el nuevo pacto incluía el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, la fe y el Espíritu Santo están íntimamente relacionados. Cuando una persona, cuando ustedes y yo depositamos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo automáticamente nos llena, nos inunda, nos sumerge en nuestras vidas. Y entonces esto es muy importante. Y le voy a pedir a Iraí si puede buscar Gálatas 3 del 13 al 14. A nuestro hermano Marco, Lucas 24:49, y a nuestro hermano José, Efesios 1:13, por favor. Dice Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. Para que por medio de la fe recibiéramos al Espíritu Santo, que es la promesa. ¿Se acuerdan que cuando en los evangelios leemos que iba a venir un consolador? Que iba a venir un consolador. Bueno, el Espíritu Santo actúa, es el agente que Jesús prometió para que pudiera guiarnos en nuestras vidas. Y ahora tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Lucas 24:49, por favor. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano. Este pasaje nos vuelve a confirmar que Jesús les había dicho a sus discípulos que iba a venir el Espíritu Santo. Incluso Hechos capítulo 1 habla de eso, ¿no? Y recibirán poder y me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La gente de la iglesia, de nuestra iglesia, la gente que nos hace experimentar a Cristo, que nos hace experimentar la fe, que nos hace experimentar esta unidad, es el Espíritu Santo, hermanos. Es otra de las funciones del Espíritu Santo. Y por último, Efesios 1:13, por favor, allí, hermanos, no sé quién se lo pedí. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén, amén. Este pasaje nos vuelve a decir de que gracias a nuestra fe depositada en Jesús hemos sido sellados. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo.
Hermanos, al final de entre hoy y mañana yo les voy a mandar estas diapositivas a sus WhatsApps para que ustedes la tengan, para que puedan copiar, para que puedan adquirir toda la información, seguirse preguntando, seguir ustedes investigando qué es qué otras cosas podemos aprender de estos pasajes y de estos mensajes. Hermanos, para concluir, me gustaría saber de nuestro hermano Marco, de nuestra hermana José, de nuestra hermana Iraíz, de nuestra hermana Paulina, de nuestra hermana Carmelita, Elvia, Rebeca, Leticia, Marta. Hermanos, quisiera preguntarles, estos conocimientos, entendimiento, que yo sé que ustedes ya lo sabían algunas cosas y que a lo mejor viene a enriquecer mucho más esto, pero díganme, hermanos, ¿qué impacto tiene esto para nuestras vidas diarias? ¿Qué impacto tiene esto para nuestras vidas diarias? Hermanos, ¿quién quisiera participar? Yo, hermano. Adelante, hermana Carmelita. Pues esto nos viene a reafirmar más nuestra fe, más confianza en nuestro Señor y más pues más amor hacia nuestros semejantes para poderlo compartir de esta riqueza que nosotros ya tenemos y que ellos también lo pueden obtener. Amén. Es todo, hermano. Muchas gracias, hermana Carmelita. Rebeca, ¿de qué manera esto se aplica a tu vida? Bienes para de comer a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Eso también lo entiendo muy bien, y no des con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, ya damos las cosas de una manera de corazón. Cambiamos, como lo hacían en el antiguo pacto, la ley. Exactamente, muchas gracias, Rebeca. Algo muy importante que dice Rebeca es que ahora obedecemos a Dios, obedecemos a Jesús, ya no por una cuestión de cumplir, sino es por una cuestión de agradecimiento, por una cuestión voluntaria, por un aspecto que yo quiero obedecer a Dios. Ya no es como en el antiguo pacto por obligación, sino hoy nosotros seguimos obedeciendo, seguimos cumpliendo la ley de Cristo, pero por agradecimiento, voluntariamente. Muchas gracias, Rebeca. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir qué aplicaciones tiene esto para sus vidas? Yo. Adelante, Sí, hermano Marco. Yo observo esto, que antes en el antiguo pacto se obedecía a Dios por conveniencia, podríamos decir, y hoy obedecemos a Dios por convicción. Amén. Y por convicción que nos trae el Espíritu que mora en nosotros, que Dios nos prometió, porque Él nos hace tener convicción de pecado. Amén. Entonces, eso es lo que yo resumiría. Antes se obedecía por conveniencia, hoy obedecemos por convicción absoluta. Amén. Por ahí tenía una camiseta hace muchos años que decía Puma de corazón, cristiano de convicción, ¿no? Entonces, Está bien. Me hizo recordar el hermano Marco. Perdón por mi chistecito. ¿Alguien más quiere compartir algún comentario, hermanos, de cómo este entendimiento del pacto antiguo y del nuevo pacto tiene aplicaciones diarias para nuestras vidas? ¿Una persona más, hermanos? Hermano, pues tenemos que recordar que la ley fue y es todavía para saber qué es lo que le agrada y lo que desagrada al Señor. Claro. Pero requería la ley antigua, requería derramamiento de sangre. Y eso no me hacía sentir bien ni satisfecha que otro pagara por mis culpas, ¿no? Uh-huh. Que un animalito tenía que pagar por mis culpas. Entonces,
cuando el Señor Jesús vino y hizo este sacrificio por mí una vez y para siempre, ya no se requiere más sangre para lavar tus pecados. El Cordero perfecto, el perfecto lo hizo por mí. Entonces yo ya no estoy sujeto a esa ley, sino estoy sujeta a la ley del que pagó por mí. Amén. Amén. Porque Él es mi dueño ahora. Cambié de ser esclavo de esa ley y del pecado, porque ser esclavo del hombre mismo, hermano, porque no era Dios el que estaba impartiendo castigos, era el hombre en que encontró una forma de castigar al hombre por lo que dejaba de hacer o por lo que hacía. Y a Dios no le agradó esto, ni le agrada, porque Él es el único que puede castigar y perdonar. Amén. Entonces, pero ya estaba ahí en lo perfecto. Amén. Vino en lo perfecto para mí, y eso me ha liberado de todas las ligaduras tan terribles de pactos, de cosas antiguas que no me servían casi para nada. Entonces, muy, muy agradecida con mi Señor, porque Él pagó una sola vez por mí y yo ya no me preocupo más que en obedecerle a Él. Amén. Y bueno, pues gloria a mi Señor por su sacrificio en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Bueno, amén, hermanos. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Elvia. Hermanos, bueno, pues esto es parte del aprendizaje mutuo que tenemos en estas sesiones. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana para tener nuestra reunión, nuestra clase dominical. Y recuerden, hoy en la tarde les envío las diapositivas, esto mismo que acabo de compartir, se los voy a enviar al WhatsApp para que le den una leída, para que lo repasen, y mañana les voy a mandar una hoja de repaso, la cual ustedes desde sus celulares pueden llenar para seguir repasando lo que hemos aprendido en esta sesión. Y por cierto, solamente para terminar, nuestro versículo para memorizar para la siguiente semana es, ahorita aquí lo estoy pasando, Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3, 21 y 22. Ese es el pasaje que hay que memorizar para la siguiente semana. Y hermanos, ya estamos a punto de comenzar nuestra reunión dominical. Nos vemos a las 11, ya en unos minutitos, por el link que acaba de mandar nuestro hermano diácono José ahí al WhatsApp de la iglesia, para cantar juntos, para aprender juntos, para escucharnos. Y bueno, esta es la nueva modalidad que vamos a tener a partir de este día en adelante. ¿Por qué? Hasta que nos reunamos presencialmente, para poder tener mucho más comunión, para vernos, escucharnos y poder aprender juntos. Entonces nos vemos en unos minutitos allí por este mismo medio en nuestra reunión dominical. Nos vemos, pastor. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos, a todos, por favor, Dios les bendiga. Igualmente, pastor. Gracias, pastor. ¿Qué show? ¿Qué hacemos? ¿Se escucha mucho? Sí, se escucha mucho. Pues yo te digo que te metes. ¿Quién es? ¿Por qué dice eso? No, mi amor, pues si no métete acá. No, es que mire, yo con la música se bloquea el otro sonido, yo digo por ti. Pero Pues, cuando yo cante necesito que tú silencies. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Pues si quieres, igual hacemos así, tú acá y yo acá. Sí. Okay. Sí, porque Tú estás yo- conectada al celular, al internet de tu mamá, ¿no?
Sí, ahí. Ok, pues jalo bien ahorita de los dos. Entonces ya. Ay, pero yo necesito el iPad para la predicación. Pero pues voy a cantar y te la doy, ¿no? ¿Ya pasaste tu predicación? No la pasé. Mándamela por ahí. Ok, yo te la mando. ¿Cómo dices que la haga? Está prendida, ¿no? A ver, sí, ahí está. Sí. Está bonita, ¿no? El vestido. Me gustó mucho. Y me lo quité bien grandote de todo esto. Y no sé.